Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy el profesor David Ramírez de Escuela de Educación Especial Más. Y bueno, vamos a esperar unos segundos. Ok, ya. Bueno, me vuelvo a presentar. Yo soy el profesor David Ramírez de Educación Especial Más. Y hoy vamos a tratar este gran tema, el rol de papá en la crianza. La verdad es un maravilloso tema para este fin de semana, el Día del Padre. Y pues bueno, podemos comenzar con varias cuestiones de lo que es ser el padre o bueno, jugar este rol de padre en el cual nosotros normalmente tenemos una larga historia, digámoslo así, de tradición, especialmente en nuestra cultura, comenzando esencialmente porque pues, nosotros siempre fuimos vistos como padres proveedores, unos padres efectivos, ¿no? Más que afectivos. Y ahora las cosas han cambiado realmente, el ser padre va más allá de ser un proveedor y tiene que ver mucho, mucho con la crianza desde el momento de la procreación, cuando el padre o el papá se da en la pareja se da la noticia de que uno va a ser papá, pues bueno, empieza a crear expectativas sobre ese pedacito de carne que vamos a tener, en el cual vamos a depositar muchas ilusiones, muchas expectativas en las cuales nosotros nos vamos a ver reflejados con ese pequeño que prontamente durante o dentro de 9 meses lo vamos a tener en nuestros brazos. Y lo cual es bien importante y también vienen muchos miedos, ¿no? ¿Qué tal si no voy a ser un buen papá o qué tal si puedo fallar? Una cuestión, papás, y yo creo que los que ya tenemos un camino recorrido con algunos años ya como papás, es el hecho de que nadie nos enseñó a ser papás, entonces, o padres. Entonces, esto está interesante, ya que eh, se van forjando vínculos desde la procreación en las cuales nosotros vamos forjando una gran historia con nuestros hijos. Ahora, en esta actualidad, es bien importante observar que nuestros métodos, nuestra ideología ha realmente evolucionado como papás y nos enfrentamos a las nuevas tecnologías, a los niños con nuevos chips que vienen mucho más sensibles ante muchas situaciones y también algunas veces mucho más demandantes, por lo cual la importancia del rol del papá es básica. ¿Sí? El miedo, por ejemplo, una de las cosas que sí, como le estaba mencionando, el miedo a ser papá es algo que debemos de enfrentar. A final de cuentas, vamos a tomar decisiones a veces muy drásticas para ellos, en las cuales nosotros tendremos que tomar actitudes fuertes para dar un aprendizaje. Es algo que a veces a nosotros nos toca ser el policía malo a comparación con mamá, ¿no? Entonces, pues mamá siempre va a ser el policía bueno, el que te va a ayudar, el que te va a hacer algunos favores, pero también mamá pone límites, también regaña, también es fuerte la mujer junto con el padre. Cuando hay un fuerte vínculo en la pareja y un fuerte vínculo como papás, esta relación hacia el niño es súper importante. Siempre hay que destacar que la suma de un padre y una madre constantes, presentes, va a forjar en el niño una mayor tolerancia, va a forjar un mayor crecimiento, va a forjar una mejor vida independiente, una seguridad, una confianza, una autoestima fortalecida. O sea, va a hacer crecer a nuestros niños. Va a haber infinidad de técnicas como papás que podemos utilizar para acercarnos a nuestros hijos. Pero retomando algunas cuestiones en el ámbito profesional terapéutico y como papá, ¿sí? De un joven de 14 años y de una señorita de 10, o sea, el ver cómo se van desarrollando esas relaciones de objeto, porque nosotros somos al principio un objeto para ellos, pero un objeto de amor, un objeto de admiración. Recuerden que cuando ustedes tenían a su chiquito en los brazos y lo veían, y ustedes a veces le hacían
y le sacaba la lengua y todo, y cuando los imitaba desde recién nacidos, eso, eso iba fortaleciendo el vínculo padre e hijo, o hijo, hija o padre, ¿sí? Y si se refuerza con la ayuda de mamá, o sea, vamos a forjar chicos con una gran seguridad. La importancia del padre actualmente en el rol de la crianza es, ha venido con grandes cambios. Algunos de ellos, por ejemplo, son la cuestión en la cual los niños deben de forjar figuras de respeto, figuras que puedan seguir, y somos los primeros objetos en los cuales los niños se ven reflejados. Nosotros somos los primeros objetos en los cuales los niños van a tomar sus primeras experiencias de desarrollo. Si nosotros logramos vincularnos con nuestros hijos de una manera mucho más estable emocionalmente, y eso me estoy refiriendo a no exagerar, no irnos a los extremos, no regañar, no, no consentir, ya que ambas situaciones, tanto irse a los extremos como ser un padre punitivo, a ser un padre que va a consecuentar todas las cosas que haga el niño, no le va a ayudar. Tenemos que encontrar un punto medio y esa es la verdadera dificultad del rol de ser papá en la crianza. Hay muchas cosas en las cuales eh, podemos, desde recién nacidos, fortalecer este vínculo y lograr que nuestros niños se acerquen tanto a nosotros como papás y fortalecer el vínculo de la mamá y viceversa, ya que muchas veces pensamos que el papá es nada más, como decíamos al inicio, que muchos de los papás nosotros eh, se creía que el papá solamente era proveedor. No, no solamente ahora es proveedor junto con la mamá, sino también están empezando a compartir la crianza de los hijos. Yo, ahorita actualmente, en la cuestión con mis chicos de la escuela de educación especial más, me maravillo de ver a papás entregados a la educación de sus hijos, por darles una vida independiente, por lograr que se fortalezcan, que tengan una autoestima, que a veces hay que regañar, sí, a veces hay que regañar, a veces hay que poner un no de antemano y un no enérgico, no un no de, ay, no, chiquito, no lo hagas porque te puedes lastimar. No, es un no seguro, o sea, el niño va a retarte, te va a quererse medir a veces contigo. Y eso a veces entra en el rol de papá, no a veces, siempre entra en el rol de papá, porque nosotros tenemos, como decía un viejo libro, un viejo libro que decía que se llamaba Señales. O sea, la obligación de un papá es educar. No vamos a enseñar, nosotros vamos a educar. Y el papá tiene uno de los roles más importantes en esta educación, especialmente en la cuestión de los límites, en la cuestión del comportamiento, sea niño o niña. El papá es un claro ejemplo de cómo se ponen los límites. Somos, como les decía, el policía malo. Y es increíble que actualmente veo papás que están muy entregados a esta cuestión de la crianza y de cómo muchas veces nosotros nos desbordamos por nuestros hijos, pero al mismo tiempo les ponemos un límite. Les ponemos un límite que es súper importante, porque somos una de las figuras centrales y que vamos a tener, de verdad, tenemos un vínculo muy fuerte con nuestros hijos desde el vientre. No me van a decir, mamás, que en alguna ocasión haré algunos casos, que cuando llegaba papá y todavía el chiquito estaba en el vientre,
llegaba papá, escuchaba su voz y a ustedes se les movía el vientre, pero como si estuviera el niño bailando, porque se emocionaba, se entregaba, escuchaba al papá y decía, ah, aquí viene alguien que yo conozco, esa voz conozco. El niño desde el vientre empieza a distinguir muchas sensaciones y empieza a tener muchas eh, cuestiones de sensibilidad, tanto auditivas en ese momento, también del tacto, porque cuando un papá toca el vientre de la mamá, al tocarlo, la temperatura de esa mano que acaricia, también el niño la siente, la forma en que presiona. Entonces, cuando el niño nace y tú lo cargas, no se han dado cuenta, pero ejercen la misma presión. Son cosas que hacemos de manera inconsciente, al tener ya ese pedazo de carne, de esa cosita tan hermosa que a veces nos hace llorar, que ni siquiera otras cosas nos hacen llorar, pero ver algo que fuimos partícipes junto con la mamá al crear vida, a nosotros nos hace sentir las personas más maravillosas del mundo. ¿Sí? Actualmente, como dicen, este comentario que me dice Laura Huijara, este, que la figura paterna está radicada en el abuelo, claro que sí, también pasa. Cuando un padre está ausente, ¿sí? O falleció, o se separaron, y el papá formó otra nueva vida con otra pareja, pues bueno, siempre alguien va a tomar ese rol. El rol del papá siempre lo va a tomar, sea un abuelo, sea un tío, sea el padre biológico, sea el padrastro, no importa, lo importante es que logremos ese vínculo con los chicos. Hay padres o padrastros que llegan a tener un éxito con sus hijastros y que a veces, como el papá está ausente, pues logran fortalecer un vínculo con otra persona que ocupa ese rol. Y eso es bien, bueno, interesante de cómo este rol de padre lo puede ejercer hasta una mamá. Una mamá puede lograr ejercer este vínculo en el cual también existe el factor odio y amor. Yo creo que siempre a la mamá nos han dado la cultura de que la mamá es todo amor, en la mayoría de los casos, y el papá es este punto de tensión en el que odiamos y lo amamos. Recuerdo también algunas veces algunas canciones, algunos comerciales en el cuales decían, ah, ¿cómo quiero a mi papá? Y en la adolescencia, ah, ya no aguanto a mi papá. Y ya cuando tiene a sus propios hijos, uno llega a decir, ¿cuánta razón tenías, papá? Porque realmente internalizamos a esta figura que es importante en nuestra vida, que puede ser nuestro abuelito, puede ser nuestro tío, pero sobre todo, si está el papá biológico, qué mejor para el niño, eso lo hace sentir grande, fuerte, este, lo llega a ser una persona súper, súper segura, en lo cual van creciendo elementos internos y externos, ¿sí? Con los cuales el niño va a soportar todo su desarrollo. El papá no lo podemos excluir de ninguna manera, esa figura de rol no solamente, no es tan fácil, por ejemplo, para una mujer lograrlo, que hay mujeres que lo logran con una excelencia, no lo voy a negar, pero es un proceso difícil. El hecho de enfrentarse a un joven, posteriormente, hablemos de la adolescencia, o de ya en la primaria, cuando el niño te empieza a retar y se empieza a medir sus fuerzas, a medir su intelecto contigo, y descubres que tu hijo se empieza a ser un hombre, ¿qué les hace sentir? ¿Qué les hace ver? ¿Qué les hace creer? A nosotros, anteriores teorías decían que existían las relaciones de objeto. Una relación de objeto es, como dirían los psicoanalistas, son estos primeros objetos que son figuras humanas en las cuales vamos a depositar tanto nuestros deseos, nuestros placeres, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Adivinen quiénes son, mamá y papá.
Y papá por mucho tiempo, a lo mejor por nuestra cultura, estuvo ausente. Ahora el rol del papá en la crianza es de suma importancia. Y estamos viendo chicos muy distintos gracias a papás que realmente empezaron a entender esta situación, que empezaron a ver que, que ellos eran una parte importante de su educación, en las cuales de verdad pudiéramos lograr que todos nuestros niños eh, pudieran caracterizarse, fortalecerse, engrandecerse como personas, a las cuales nosotros tenemos la obligación, desde que nacen, de educarlos. Y es un papel bastante fuerte. Ah, perdón, es que estoy encerrado y hace mucho calorcito. Bueno, una de las cuestiones, y que ahorita voy a mostrar algunas imágenes, sacadas de internet, fotos bonitas, pero que es bien importante para la crianza de los menores o de los niños, es fortalecer este vínculo con cosas muy simples. El hecho de vincular la mirada con nuestros hijos, el hecho de que cuando están recién nacidos, así como la madre se lo ponen en el pecho y él empieza a distinguir todos estos aromas, estas texturas de la piel de la mamá, también nosotros lo podemos hacer con un simple ejercicio. Agarrar a nuestro hijo y ponerlo y recargarlo sobre nuestro pecho y que duerma, con nuestro torso desnudo. Lograr eso va, desde ahí ya estamos haciendo un vínculo fuerte, grande con nuestro hijo. Muchas veces nos preocupa eh, si quiere la leche, si quieren los pañales, si quieren las mamilas, pero también el hecho de ser padre también tiene mucho que ver con el hijo cuando está en el vientre, cuando la mamá necesita apoyo de nosotros. Eso también lo resienten nuestros hijos. Si un papá apoya a mamá y el niño escucha su voz y ve que habla y están viendo, planeando qué es lo que va a pasar cuando él nazca, cuando esté entre nosotros, el niño lo está escuchando. El niño empieza a distinguir las frecuencias de nuestra voz, en las cuales el niño cuando nace va a tener una reacción con nosotros cuando le hablamos. Va a llorar, va a gritar. Últimamente me he dado cuenta que hay papás que también distinguen muchísimo el llanto de sus hijos, de que cuando es que le duele el llorar porque les duele algo, el llorar porque tienen hambre, el llorar porque tienen sueño. Eso es debido a que se ha fortalecido este vínculo. Y nosotros normalmente nos seguimos enfrascando en viejas historias de las cuales nos siguen considerando a veces como proveedores, lo cual ya no es cierto, porque empezamos a tener una participación activa en la educación de nuestros hijos. ¿Cuál es una de nuestras limitantes? Obviamente, el papá sigue yendo a trabajar de 8 de la noche a casi 8 de la noche, 12 horas, hasta las 10, y a veces nada más ve a sus hijos un ratito, o a veces ni los ve, nada más los ve los fines de semana. Ahora con la tecnología, ¿qué es lo que ha estado pasando? Podemos mantener un contacto, aunque sea visual y auditivo, con nuestros hijos. También se ha cortado esa brecha. Hay demasiados elementos y herramientas para mantener esta crianza con nuestros hijos actualmente fuerte. Hay veces que yo recuerdo todavía, cuando todavía estaba el teléfono, yo le hablaba a mi padre, o cuando mi padre se daba cuenta que yo había hecho algo malo, y me hablaba, ¿a poco no todos temblábamos? Te habla tu papá. Y tú así de, no, ¿qué hice? Ahora, ¿qué hice? ¿Qué fue lo que pasó? Y hablas y el papá te va a empezar a poner los límites desde una distancia y se puede, realmente sí se puede.
Debemos de considerar varias cuestiones en este rol de padres para no tener miedo. Yo creo que no debemos de tener miedo de ser papás. ¿Por qué lo digo? Porque yo también pasé por el mismo proceso que muchos de ustedes. Aun cuando yo me dediqué mucho tiempo a ser un profesionista con los niños, cuando tuve a mis hijos, la verdad, yo también tuve miedo. O sea, me acerco a ustedes como papás, los entiendo. Lo difícil que a veces es decir, wow, voy a ser responsable de una vida. Podría hablarles de todas las teorías, de todas las corrientes que existen sobre el rol del padre y cómo ellas en el proceso terapéutico nos ayudan, las herramientas que tenemos. Pero si nosotros nos sentamos a ver la realidad, a nadie nos han enseñado a ser papás. Lo aprendemos en el camino. Traemos eh, una historia, un aprendizaje de nuestros padres, pero eso no significa que ellos hayan tenido siempre la razón. La tuvieron porque lo somos igual que ellos, pero que se equivocaron en el camino en algunas cosas también. Y también nosotros nos vamos a equivocar, señores. A veces tomaremos decisiones muy difíciles y que nos van a doler hasta el tuétano, pero tenemos que lograr, como papás, enfrentarnos y decir qué es lo que quiero para mi hijo o para mi hija. A veces, cuando no hemos tenido la oportunidad de ser padres con nuestros propios sobrinos, a veces nosotros jugamos el rol de padres. Siempre hemos jugado ese rol. Así como la mujer siempre juega el rol de la mamá, también nosotros nos estamos enfrentando constantemente a este tipo de situaciones. Hay algunas cuestiones que a veces los papás nos enfrentamos y que nos sentimos, y lo he visto en algunas terapias de parental y pareja, eh, cuando nos sentimos cancelados. A veces que nos sentimos cancelados, no es que nos cancelen, es que nosotros mismos nos cancelamos. ¿Por qué? Por ese miedo. Papás, no hay que tener miedo de tomar una decisión, o si la tomas, pues no tengas miedo de discutir con tu pareja, ya que muchas veces nosotros eh, tenemos que tomar algunas decisiones cuando no está mamá. Llega mamá y nos cancela. O a veces nosotros también hacemos lo mismo con mamá. La mamá dice, es que lo castigué por esto. Y nosotros, papá, para quedar bien, decimos, ay, no, pero no lo regañes tanto. ¿Por qué le hablas así? Ten consideración. No, si nosotros tomamos una decisión o mamá tomó una decisión, tenemos que respetarla. Y eso también entra en el rol de ser papá. En el rol de la crianza como padre, es respetar las decisiones de mamá sobre nuestros hijos. Agarrar y decir, ¿qué fue lo que pasó? Te enteras, aunque tú no estés de acuerdo, pero ella tomó una decisión, porque tú en ese momento estabas trabajando y estabas tratando de darle lo mejor a tus hijos económicamente, para que no les faltara nada. Pero tú tienes que respetar esa decisión. También eso es crianza. Tomar esta cuestión del apego, y me voy a remitir a esta presentación. Este es el ejemplo que les quería poner. Espero que lo puedan ver. Esta es una de las primeras imágenes que a mí me encanta y que es una de las primeras cuestiones como padres que debemos de hacer. Cuando nuestro hijo
está recién nacido, minutos nos cuesta de verdad lograr que nuestro pequeño se recueste en nosotros y duerma. Porque ese vínculo que vamos a forjar desde este principio, con el tacto, con nuestro aroma, con nuestra respiración, el niño cuando eh, se acerque a nosotros, se va a acercar sin miedo, nos va a hablar con la verdad, porque va a confiar en nosotros, porque el niño nos distingue, no somos un extraño para él. Otras de las imágenes que a mí me gustan mucho es esto, cuando atrapamos la mirada de nuestros hijos, esa mirada que nosotros debemos de tener hacia ellos y que no debemos de perder nunca, debe ser una constante en el desarrollo de nuestros hijos, en la crianza de ellos. Porque si un papá no mira a los ojos a su hijo cuando habla con él, es como si no le estuviera haciendo caso, como si no estuviera presente. Entonces yo les invito que cuando hablen con sus hijos, hagan ese vínculo visual, el cual podemos hasta notar cuando nuestro hijo quiere llorar, cuando nos quiere decir algo, cuando nos está ocultando algo o cuando algo le duele que no nos quiere decir porque sabe que nos podemos molestar, porque hasta eso ellos distinguen y nos leen y nos reconocen. En muchas ocasiones, hablar de esta autoestima fuerte de los chicos tiene mucho que ver con esto. Ver ese niño, realmente a mí sí me llegó a pasar. Cuando mi hijo hacía contacto visual, se empezaba a reír. Y eso era súper, súper importante, porque yo actualmente puedo decirlo así, con mi hijo, tengo discusiones como cualquier adolescente, que también los que todavía no llegan a esa etapa con sus hijos de la adolescencia, vamos a tener un enfrentamiento, pero muy bueno, sus ideas actuales contra las de nosotras, como dicen ellos, ya de otras épocas, como nosotros le dijimos a nuestros padres también. O sea, nada ha cambiado. Las cosas se han acomodado de otra manera por la tecnología y todo, pero si se dan cuenta, el discurso sigue siendo el mismo. El ser papá y el ser hijo, seguimos siendo lo mismo y está muy padre porque de verdad eh, encontrarnos en este momento con nuestros hijos, en este momento como lo vemos en esa foto, en esa imagen, es para toda la vida. Sea recién nacido, tenga 6 años, esté de adolescente o ya sea un adulto. Recuerdo mucho una frase de una canción y que me imagino esto, pero ya en un adulto, de Alberto Cortés, que decía, cuando le dije a mi padre que me iba a echar a volar, ¿verdad? Esa primera frase, estamos hablando del gran trabajo que uno hace como padre para que nuestros hijos lleguen a contarnos con confianza sus planes, sin miedo, en los cuales nosotros vamos a responder de la misma manera, con seguridad, con firmeza y con cariño, porque a veces hasta llamar la atención lo hacemos con cariño, porque queremos que aprendan, queremos que crezcan. Díganme qué padre quiere ver a su hijo en la calle sin nada o en la cárcel, que los hay, sí los hay, pero díganme un padre, díganme qué padre no se preocupa por su hijo, qué padre nos va a dar la vida por él. Sale a trabajar todas las mañanas, regresa cansado y al mismo tiempo
se pone a jugar con él o revisa la tarea, o aunque sea 20 minutos lo escucha aunque esté agotado. Los fines de semana a lo mejor serán para nuestros hijos. El ser padre no es tan padre, la verdad, pero al mismo tiempo nos deja satisfacciones muy padres, de las cuales podríamos hablar de infinidad de situaciones. Ustedes me podrían contar experiencias muy agradables, también experiencias bastante fuertes, y que en el ámbito terapéutico yo creo que una de las situaciones que más trabajamos los terapeutas cuando damos terapia parental o tenemos alguna cita con el papá para explicarlo, los papás se angustian mucho de su rol de padre y cómo han criado a sus hijos, de si se han equivocado. Y llegan con unas defensas de este tamaño que dicen, no, pues yo siempre he sido estricto con él, ¿no? Pero cuando vas viendo al niño, ves que su papá es un pan de Dios. Cuando ves que el niño dice, yo quiero a mi papi porque, pues es que cuando él está conmigo jugamos mucho, no me deja tanto trabajo, eh, me cuenta chistes, me saca a pasear, me invita a helados. Nos volvemos a veces el policía bueno cuando sabemos que estamos un poquito ausentes de nuestros hijos por las cuestiones laborales. Debemos de considerar que en este juego que somos objeto de deseo de nuestros hijos, somos tan responsables de la toma de decisiones que después como adulto van a hacer. No toda la educación se la podemos achacar a la mamá, no toda la educación se la podemos dejar a, a los abuelos en algunos casos. A los abuelos o a la madre no se los podemos dejar. Nosotros debemos de estar siempre presentes en esa gran educación de este pequeño ser, que al rato se va a convertir en un hombre. Tal vez yo suene un poco más eh, melancólico, emocional de lo que hablo, a lo mejor por las fechas, pero la verdad, yo estoy orgulloso de ser papá, sé que me he equivocado en el camino, sé que he tomado malas decisiones y también he tomado buenas decisiones, y como terapeuta y como padre, como hijo, he aprendido de grandes maestros que fueron mis padres. Hay a veces una gran preocupación cuando tenemos varios hijos. Podemos educar anteriormente, ¿no? Podíamos educar 11 hijos y el 12º nos costaba un trabajo espantoso, pero no era porque tuviéramos o hiciéramos mal ese juego de papás, sino simplemente porque cada niño tiene su forma de crecer y ese es el reto que nosotros vamos a tener. Vámonos con la siguiente imagen, que también es súper significativa. Nuestros chicos, nuestros chicos, cuando papá se siente angustiado, se siente con una fuerte afectación emocional y cuando hay un fuerte vínculo, ellos son los primeros que los leen. Cuando nos ven tristes, o sea, se acercan y nos abrazan. Pero a veces nosotros en esa impotencia de lo que estamos sintiendo agarramos y decimos, espérame, vete para allá, espérame, tengo un problema.
cuando lo que ellos nos están entregando es ese vínculo que nosotros le enseñamos. Y ellos no nos dicen nada, simplemente como en esta foto, se recargan, nos abrazan y nos dan un beso. Cuando un niño ya tiene un poquito de mayor conciencia sobre lo que está pasando, se acerca y te dice, todo está bien, papá. ¿Te sientes bien, papá? Señores, de verdad, si nos desarman con la mirada de nuestros hijos, yo creo que con esas frases se nos caen los brazos, las piernas y todo lo demás. ¿Quién nos han enseñado a ser papás? Realmente son nuestros hijos. Ellos son los que nos han enseñado este camino. Ya veníamos con algo que nuestros papás nos venían diciendo. Y se acordarán que nos decían nuestros padres, ya tendrás tus hijos, ya sabrás lo que es ser padre, especialmente a nosotros los hombres. Como diciendo, entenderás por qué tomo a veces estas decisiones, entenderás en ese entonces a lo mejor por qué te di ese cinturonazo, por qué te di con la chancla, por qué te di una nalgada, por qué te di un manazo. A lo mejor eran otras épocas, ahora es diferente, a lo mejor, ¿por qué hoy te llamé la atención? ¿Por qué hoy me enojé contigo? ¿Por qué hoy te dije que no? ¿Por qué te dije que hoy estabas castigado? Y a veces nos acordamos de que crecer también dolía y también ser padre también duele. Pasemos a un tema un poco más escabroso. Cuando papá y mamá están separados. Esto es algo muy complicado, especialmente para el rol del padre, porque normalmente si hablamos de cuestiones legales, la mamá siempre tiene la preferencia de quedarse con los niños, de la custodia de los niños. Nos hemos preguntado qué es lo que siente el papá. Muchas veces pensamos que el papá dice, ya se fue y pues bueno, pues ya va a seguir su vida. No, yo creo que también nos duele. A mí me ha tocado ver que les duele. Que aunque la situación con la pareja ya no es la adecuada, pero a todos nos duele alejarnos de nuestros hijos. Entonces, ¿qué esperamos para fortalecer ese vínculo? Llegar a acuerdos a veces con la expareja. Una cosa es que se terminó la relación como pareja, pero como papás seguimos teniendo las mismas obligaciones y los mismos derechos. Y tocó varios temas tan amplios y que en esta foto se ven. Nuestros hijos, nuestros hijos nos adoran, se entregan a nosotros, se vinculan afectivamente de una manera tan fuerte en la cual si tumbáramos nuestro caparazón de hierro, que a veces así nos educaron, a los que todavía seguimos para 40 años. Los nuevos papás yo creo que son más sensibles a esta situación. Deberían de escuchar también a su gran alumno y a su gran maestro que es su hijo. Porque a final de cuentas, híjole, ellos nos enseñan todo, desde sentir, desde llorar, desde enojarnos, desde la impotencia de decir, ay, este canijo está haciendo cosas que no entiendo por qué, Diosito Santo, ¿por qué me lo mandaste? No te lo mandó, tú lo hiciste así también, es un reflejo tuyo, es tu espejo, es el espejo tuyo y de su mamá, o sea, de tu pareja.
ellos demuestran y se confrontan con nosotros a partir de las herramientas que nosotros les enseñamos. Eso es criar. Eso es enfrentarlos a una realidad. Y a veces es súper complicado, pero a la veces es súper gratificante cuando vas viendo que tu chico empieza a tomar buenas decisiones y cuando ves que tu chico también tiene equivocaciones y aprende de ellas. ¿Quién se lo enseñó? ¿Quién le ha enseñado a ser así? Mamá y papá. No nada más es de un solo lado. Hablaremos de toda la historia de antaño, retomando cosas de los 50, hasta de las películas mexicanas esas de lágrimas y risas de que pobre mamá siempre sufría porque el papá andaba en otros lados. No es cierto, eran historias. Yo recuerdo a muchos de mis tíos, a muchos de los papás de mis amigos que ya más de 40 años, sus abuelos comprometidos, sus papás comprometidos de mis compañeros. O sea, crecimos también con historias vagas de lo que era ser papá. Cuando papá pues, siempre estaba proveyendo, pero ese proveer también era un afecto de decir, oigan, tengo hijos y a mis hijos no les va a faltar nada. Y a lo mejor en su época era la forma de expresar sus afectos. Ahora los papás, wow, o sea, se rompen el alma trabajando. Muchos llegan a jugar con sus hijos, como ya lo había dicho, a escuchar a la pareja casi casi así de las quejas de todo lo que hizo el niño. ¿O no se acuerdan qué es lo que les decía su mamá, papás? Espérate a que llegue tu papá y vas a ver. ¿A poco no se los decía? Y voy a poner el ejemplo de las mamás que han sido padres. También han tenido que ser tan duras como un papá biológico y que se van a encontrar a una serie de situaciones que van a decir, ay, cómo mi padre no lo aguantó, o por qué mi papá no está aquí, o por qué mi padre era de otra manera, o por qué esto y el otro. Pero siempre, siempre va a existir la figura del padre en una familia. Si se dan cuenta de todo lo que acabo de decir, tanto de las mamás, los abuelitos, a los tíos, el papá biológico, el padre, siempre va a haber este rol de crianza, el cual no podemos dejar pasar, el cual debemos también igual que la madre de festejarlos. No soy ni antifeminista ni nada, simplemente es igualdad, porque tanto la mamá se avienta el, al ruedo, como dirían anteriormente, al ruedo de tener hijos y criarlos, como el papá. Y a todo esto, yo les diría que anteriormente, pues éramos padres o proveedores efectivos. Ahora somos proveedores afectivos y efectivos, junto con la mamá, porque todo ha cambiado. La mujer ahora participa en las mismas cuestiones laborales que un padre y también llega a su casa a educar a los hijos. Por eso también la importancia del juego del rol de los abuelos, de los tíos, de quien esté cuidando al niño. Todos jugamos el rol de papá tarde o temprano, seas hombre o mujer. Y siempre vamos
siempre vamos a tener un conflicto, como ahorita me estaba preguntando bueno, desde hace rato, HB Ale, eh, ¿qué hacer si los hijos cuestionan las normas? Híjole, si los hijos cuestionan las normas, pues simplemente hay que ponerle límite, porque siempre las van a cuestionar, tú las cuestionaste. Tú cuestionaste las normas en algún momento de los papás, de tus papás, porque íbamos creciendo con otra cultura. Hay que hablar, a veces acercarnos y platicar con nuestros hijos. Si no lo entienden platicando, bueno, le subimos un poquito de tono, llamamos la atención, empezamos a poner límites más claros o simplemente también, con todo el cuidado del mundo, dejar que tengan sus propias experiencias. Esas son las cuestiones difíciles de ser papá, porque a veces no entendemos o no experimentamos en cabeza ajena. Ningún ser humano. Tienen que vivir sus propias experiencias. Y ahí es importante que nosotros estemos cerca para apoyarlos. Obviamente, si yo sé que mi hijo está retando o cuestiona mis normas a una cuestión antisocial y sé que va a haber un riesgo de que pueda caer en un reclusorio, pues debo yo tener esa visión y esa sensibilidad de saberlo guiar, pero siempre yo pongo tres principios. La primera, le explico. La segunda, ya le llamo la atención. La tercera, ya viene con un grito o un no bastante impuesto con una actitud y un castigo. Existe la cuarta, y yo le llamo la última línea de defensa, pero no es la más recomendable porque nunca, no siempre, más bien no siempre va a dar los resultados que queramos. Dar la nalgada o dar el manazo. Pero esa nunca la recomiendo como tal. Es una opción, sí, no la podemos quitar, porque es cierta. Por mucho que me digan, seguimos a veces usando esas técnicas barbáricas, como dicen algunos, pero a veces en algunos casos ha llegado a funcionar. Tampoco podemos cerrarnos. Siempre hay que buscar que los niños tengan una conducta positiva y que a partir de estímulos positivos ellos nos respondan con una respuesta positiva. Y seguimos estimulando y claro, no va a llegar la necesidad de ni llamarles la atención ni ponerles el grito y mucho menos la nalgada. Pero hay veces que hay situaciones en las cuales se ha llegado a necesitar y no se puede ni cuestionar. Una cosa también que muchas veces se piensa de los padres, que somos violentos. No, no somos violentos. El hecho de que digamos no, o que yo esté dándole un regaño fuertemente a mi hijo en frente de todos, no significa que sea violento. Sí, soy agresivo, pero díganme, ¿qué límite no es agresivo? Yo se los voy a cuestionar. ¿Qué límite no es agresivo? El hecho de violentar a la otra persona al decirle no, no lo puedes hacer porque no está bien, ellos se pueden justificar, decir, es que estás violando mis derechos, o es que no me dejas hacer lo que yo quiero. Muchas veces en el trabajo terapéutico nos enfrentamos a este tipo de situaciones. Normalmente todos los chicos nos cuestionan las normas y es una de las grandes preocupaciones de los papás. Yo los invito a que a veces pudieran tomar una o dos sesiones de terapia parental para que también ustedes escuchen otras historias de papás. Tomar una terapia de grupo parental para que vean que no son los únicos, porque también, y me voy a extender un poquito, educar
como dirían actualmente, a un chico regular con un chico con discapacidad, te cuesta lo mismo, un poquito de más trabajo en el otro. Pero ¿cuál es la intención de la crianza? Hacer personas libres, hacer personas independientes, hacer personas que sean felices. Y eso es mucho de nuestra responsabilidad como padres, en las cuales nosotros tuvimos que aprenderlo también como hijos. Siempre, siempre se nos olvida que también fuimos hijos. Siempre se nos olvida que también retamos a nuestros padres, también cuestionamos las normas. Consuelo Jiménez, claro que sí. ¿Qué se puede hacer cuando el papá no quiere involucrarse en la educación de los hijos? ¿Hay manera de ayudar a los papás para que puedan involucrarse? Claro que sí, la terapia parental es una de las grandes opciones. Obviamente, algo que sí tenemos que tomar en consideración es que a veces la relación en la pareja se confunde con la relación parental. Entonces, es muy difícil cuando están separados que tomen una terapia parental porque empiezan a mezclar la terapia parental con una terapia de pareja o como si nosotros fuéramos abogados a tratar de solucionar los problemas legales. No, o sea, una terapia parental va enfocada a disminuir la ansiedad de ser padres, a a la intención de que ustedes comprendan a sus hijos, que muchas veces son el reflejo de lo que nosotros le hemos enseñado. Freud lo decía de alguna manera, infancia es destino. Y es cierto, nuestra infancia vienen incluidos nuestros papás. Y es bien importante que este proceso para ayudar al papá, inicialmente antes, por ejemplo, de entrar a una terapia parental, sería bueno que tomara una terapia individual, que descargara toda esa frustración que trae de la relación de pareja, de la frustración de no haber logrado un deseo de formar una familia que se va mezclando con una serie de cuestiones personales, frustraciones desde la infancia, de la adolescencia, con sus padres. O sea, es muy complejo, pero que sí se puede lograr siempre y cuando también el papá lo quiera hacer o la persona lo quiera hacer. Siempre, el papá siempre se quiere involucrar. Créanlo, ¿no? Siempre el papá se involucra de otra manera, en distintos niveles. Ya sea con dinero, ya sea con irlos a ver cada 15 días, ya sea con ya sea con poder fortalecer el vínculo con el chaparrito o con sus hijos. Ahí en ese momento hay que aprovecharlo para acercarlo. Puedo poner un caso, no quiero decir nombres, pero me ha tocado ver situaciones, algunas de ellas, de papás separados, papás divorciados, que en teoría la mamá piensa que no se involucra, pero el papá está tan angustiado por lo que está pasando con sus hijos que se están más matando por las cuestiones legales que en vez de preocuparse por atender realmente a los niños. Y a veces el papá está preocupado, pero al mismo tiempo tiene que ver que tiene que dar la despensa y que tiene que dar lo que le diga el juez y lo que tiene que, si ya formó otra familia con la otra familia y que también su familia que con sus papás y también apoyar a otras cosas y cubrir sus gastos. Imagínense la locura que es. Es muy complejo, pero no es imposible. Lograr ser papá, ser fuerte, es un camino tortuoso.
Es un camino en el cual salimos con unos chipotones con sangre y a veces de las pedradas que nos tocan de los mismos hijos, de la pareja, de nuestra propia familia. Porque el ser papá o el ser mamá, o el ser mamá padre, o el ser papá madre, no es nada fácil. Y estamos en el ojo del huracán todo el tiempo. A ver, les voy a dejar una pregunta. ¿A quién de ustedes no les cuestionaron alguna vez el hecho de ser papás cuando tomaban o le daban un castigo a sus hijos? Y se lo cuestionaban sus mismos papás que les metieron el mismo castigo o les metieron el mismo regaño en algún momento de su vida. O hay papás que ya se les olvidó de, yo nunca te pegué, yo nunca te di un manotazo, yo nunca te di una nalgada. Cuando en nuestra época hasta el fuete sacaban, o con la chancla no nos daban uno. Nos daban hasta dejarnos las pompis de color del mandril. Y a veces nos cuestionan porque les hablamos más fuerte. Son cosas que también es un proceso de ser papá, de ser abuelo. Vamos a ir pasando por procesos. Fuimos hijos, fuimos padres y seremos abuelos. Y es bien interesante todo este desarrollo en el cual ustedes como papás y en estas fechas no se les olvide disfrutar, disfrutar el hecho de ser padres es un camino difícil. Es un camino a veces que lo vemos imposible, pero es un camino que siempre nos ha dejado satisfacciones para toda la vida. Y si no, pregúntenselo a sus papás, porque ahora que los ven, por mucho que tengan problemas con ellos están orgullosos de nosotros. Y acérquense con ellos y hablen, y verán que hasta la visión de padres va a cambiar. Bueno, yo de esta manera me despido, dejándoles esta pequeña imagen. Y como papás, para cerrar, ¿realmente quieren educar a sus hijos? Ah, ya la quité. ¿Realmente quieren educar a sus hijos? Disfrútenlos, jueguen con ellos, tomen decisiones a veces por ellos, les guste o no, aunque les duela. Como en esa foto, cárguenlos, ábranle los brazos y háganlos libres, háganlos independientes, porque si se dan cuenta, ellos están apoyando en ustedes. Y eso es lo que nos vamos a llevar cuando ya no estemos aquí. Buenas noches, sígansela pasando bien. Feliz día del Padre para todos. Aunque nos hayan cambiado la fecha, muchos la van a festejar este domingo. Disfrútenlo, disfruten a sus hijos, disfruten a su pareja, porque la verdad, de verdad, sí, como dice esa frase tan comercial, qué padre ser padre. Buenas noches, nos vemos, hasta la próxima.